¿En qué momento empezamos a pensar que el perdón que le estamos pidiendo a Dios no nos lo quiere dar? Si Jesús ya murió por vos. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Me encanta poder tener este espacio con ustedes en el que podamos, porque no voy a ser yo sola, en el que podamos charlar, podamos debatir, podamos hablar. Siento que hay muchos temas que a veces son o tabú dentro de la iglesia, muchos temas que quizás no los hablamos tanto porque como que nos cuestan hablarlos con otros. Y la idea es que este tipo de contenido te sirva a vos y que podamos, posta, tener como una especie de intimidad, de amistad. Yo sé que esto no es muy lejano a poder estar teniendo una conversación con un amigo, pero la realidad es que somos todos hermanos en Cristo, si es que sos cristiano. Y si no sos cristiano, bueno, te animo a que por ahí venís acá en forma de conocer qué opina un cristiano, bueno, también. Yo les voy a comentar qué me pasó. Dije, ok, yo hace 2 días, ponele, escribí lo que quería hablar hoy. No, mentira, 2 días no, hace un poco más. Y dije, bueno, voy a anotar porque como que fue como, de esto se tiene que tratar el primer video. Y ¿Qué anoté? Le voy a leer lo que anoté. Puse, hablar del versículo del día y el Salmo 130. Ahora yo le pregunto a la More del pasado, More, ¿cómo pretendés que yo sepa cuál era el versículo de ese día? O sea, explícame. Mismo vos, ¿cómo vas a saber cuál es el versículo del día? ¿Lo sabes? Decime, si tenés la super mente mágica para decirme. Así que me introduje en una ardua búsqueda por descubrir cuál era el versículo de ese día. Y gracias a que el Señor me marcó con ese versículo, pude diferenciarlo entre todos. Y acá lo tenemos, gente. Gracias a Dios. Bueno, vamos a arrancar. Les voy a leer 2 versículos que me parece que están muy buenos para entender un poco más sobre el perdón. No sé cómo estuvo siendo tu semana, cómo estuvo siendo tu día, cómo estuvo siendo tu mes, tu año o tu vida en general, pero muchas veces como cristianos esta idea del perdón es como que la tenemos muy naturalizada a veces. Quizás vos no, quizás no es tu caso y decís tipo no, la verdad que no, pero quizás sí es tu caso y la tenés como súper naturalizado esto de decir, bueno, Dios me perdona. Y si no lo tenés así de naturalizado, también está la otra parte de decir, Señor, o sea, no, esto seguramente no me lo perdonás, o mismo uno no se perdona. Y es como, Señor, yo sé que vos me perdonás, pero no puedo aceptarlo. O sea, no puedo aceptar tu perdón porque ni yo me pude perdonar. Y en relación a todo esto es que estaba leyendo el Salmo 130 y después leí el versículo de aquel día que era Hechos 10, está en Hechos 10, y dije, qué lindo, porque fue como decir, ok, Dios me está hablando acá algo como el perdón, que siento que nos va a hacer entender un poquito más dónde está el perdón de Dios. O sea, ¿cómo lo consigo a ese perdón? Y cómo consigo perdonarme también. Así que les voy a leer el Salmo 130. Dale, se estaba hablando de otro tema. No, les voy a leer el Salmo 130 y el Salmo y Hechos 10:43. Arranco por el 130. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja es un nombre que se le da a Dios. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En tu palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos los pecados. Y en Hechos 10:43 dice, todos los profetas habían hablado acerca de él y habían dicho que quienes creen en él reciben por medio de él el perdón de los pecados. Bueno, acá tenemos 2 versículos en tiempos históricos muy distintos. Tenemos Salmos, Antiguo Testamento,
David, o sea, otro tiempo realmente, y tenemos acá hechos. Ya vino Jesús, murió, ascendió, y ahora están los apóstoles predicando el evangelio. Y es increíble esto porque ya de por sí podemos ver, vos decís, tantos años de diferencia y ambos radican en lo mismo, que en Él está el perdón. Y saben que cuando leí esto el Señor fue como que me tocó un poco, porque a veces cuando hablamos sobre el perdón y todo esto, está esta idea de saber de alguna forma que el perdón proviene de Él, pero a veces ignorar que el perdón está en Él. Hay otro versículo muy lindo en la Biblia que habla sobre que nosotros, es una oración también que Jesús hace, que ellos estén en mí como yo estoy en vos. Es una oración que yo a veces me sorprendo porque digo, el Señor ahí oró por nosotros. Pero en esa oración y en el hecho de que cuando uno acepta a Cristo y se hace uno con Él, uno puede recibir de todas las bendiciones que están en Él. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Vamos a profundizar un poquito. Cuando acá la Biblia dice que por medio de Él está el perdón de pecados, que en Él está el perdón, nos habla de que no existe perdón fuera de Él. O sea, vamos a hablar del negativo. Si en Él está el perdón, fuera de Él no lo está. Y es increíble porque a veces uno trata de buscar el perdón de Dios fuera de su persona, de alguna forma. Uno sabe que acercándose a Él va a obtener el perdón, pero nos es difícil a veces ser conscientes que al ser uno con Él, el perdón ya está. ¿Se entiende? Y cuando el Señor me reveló esto fue como que dije, wow, Señor, porque es otra dimensión de entendimiento sobre quién es su persona, qué es la redención en Él. Su muerte nos dio perdón, nos dio libertad, y esa libertad está en Él. Y la única forma de poder recibirla es siendo uno con Él. Y eso es hermoso porque esa culpa que uno tiene que no le permite recibir el perdón de Dios es porque todavía no terminás de entender que sos uno con Él, que de la abundancia de Él nosotros recibimos. Y dentro de esa abundancia está el perdón, pero solamente podemos recibir ese perdón cuando somos uno con Él, cuando entendemos que estamos conectados a Él y que en Él está todo lo que necesitamos, hasta el perdón inclusive, la redención, la libertad, la plenitud, todas esas cosas que a veces nos hacen falta a lo largo de nuestros días. Si no entendemos que somos uno en Él, no vamos a poder recibirlas. Y ¿saben qué? Me parece súper lindo poder plantear esta idea de la unidad con Él, con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en nosotros, porque vivimos a veces nuestros días como en un estado de automático absoluto. Inclusive siendo cristianos es como que sí, creemos en Dios, pero muchas veces pasamos nuestros días como si el Espíritu Santo no habitase dentro nuestro. Y yo te digo, a lo largo de estas semanas estuve viendo el mover de Dios de una forma totalmente sobrenatural en las cosas tan chiquitas y cotidianas que de verdad a veces digo, wow, Señor, qué bueno que sos, porque realmente estuve viviendo esto de ser uno con Él. En las cosas más chiquitas veía la manifestación de Dios de una forma totalmente sobrenatural, porque Dios es un Dios muy detallista, y en esos detalles era que podía entender esto de, wow, Señor, claro, yo soy una con vos, y de la abundante gracia que hay en vos, yo bebo. De esa gracia yo me alimento. Y de esa gracia y de ese amor y de esa plenitud y de esa libertad es que yo tomo para vivir cada día. O sea, el Señor es tu proveedor. No solamente podría hacerlo financieramente, no solamente podría hacerlo, no sé, en cuanto a la salud. El Señor es tu proveedor en cuanto a tu libertad del día a día, en cuanto a tu plenitud del día a día, en cuanto a tu redención. O sea, el Señor te provee de lo necesario, no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual, inclusive emocional. Y cuando uno entiende que es uno con Él, es cuando uno es capaz de poder vivir la vida cristiana de una forma mucho más plena, mucho más consciente, de una forma mucho más conectados con Dios.
Porque de verdad, si vos no entendiste hasta el día de hoy que el ser uno con Cristo te habilita a poder disfrutar de las grandezas de su espíritu, entonces estás viviendo una vida cristiana muy corta. Perdón que sea tan como directa, pero estás viviendo una vida muy acotada de lo que significa ser cristiano. La vida de Jesús lo muestra claramente. Cada paso que él daba era increíble porque uno puede ver en la vida de Jesús que en cada momento se veía a Dios, se veía su persona, se veía su identidad. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Cómo iba a un casamiento y aún en ese casamiento se veía a Dios? ¿Cómo hacía? ¿Qué tenía? Bueno, te digo algo, tenía el mismo espíritu que tenemos vos y que tengo yo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, Jesús vivía sabiendo que era uno con el Padre. Esa es la gran diferencia. La diferencia que lo hacía saber y lo hacía entender que si iba caminando por la calle y veía un enfermo, podía orar y ese enfermo iba a ser sano. Entonces, ¿todo esto para hablarte del perdón? Sí. Porque así es como uno puede entender que el perdón de Dios viene solamente cuando entendemos que somos uno con Él y que de Él mana ese perdón. Así que ya hoy, este video de hoy va a ser bastante como no tan largo. De hecho, no sé cuántos minutos van, pero la idea no era que sea muy largo. Pero sí que puedas reflexionar respecto a esto. Primero, respecto al perdón. ¿Cómo estás recibiendo el perdón de Dios? Si lo estás recibiendo de una forma muy escueta. ¿Qué palabra esa? Me causa gracia, pero si lo estás recibiendo de una forma como bastante superficial. Si lo estás recibiendo así, bueno, es hora de que vuelvas tu mirada a de dónde proviene ese perdón. Porque el perdón de pecados viene del arrepentirse, ¿no? Pero también del entender que de Él mana ese perdón. Que como dice acá Hechos, por medio de Él es que podemos recibir el perdón de pecados. Debemos que arrepentirnos, pero también entender que en Él está el perdón y que somos uno con Él. Hace un tiempo hablé con un amigo sobre los dones, sobre los talentos, sobre toda esa área que me parece que está muy bueno para hablar en otro video porque es un temón. Y hablamos un poco sobre esto, ¿no? Sobre el pedir a Dios. ¿Hasta qué punto está bien pedir a Dios? Y me encanta porque Dios es un Padre muy bondadoso. Cuando uno entiende que Dios es un Padre que ama dar cosas buenas a sus hijos, es cuando uno puede empezar a pedir de la forma correcta. Y no solamente de la forma correcta, sino que cuando uno es capaz de entender que Dios es un Padre, uno puede amarlo de la forma correcta también. Hay muchos que dicen, no, porque no hay que pedirle tanto a Dios, porque Dios no está para que le pidamos cosas. Y es una realidad que Dios no es un Dios que solamente está para que le pidamos. Vamos a eso a sentar como base, ¿no? Pero Dios es un Padre que ama dar cosas buenas a sus hijos. ¿En qué momento pasamos de ser hijos que piden cosas a su papá, como lo haría cualquier hijo, a ser hijos que no pueden pedirle nada al padre porque sienten que le van a estar faltando el respeto? ¿Saben qué? Hay versículos que hablan eso, ¿no? Hay un versículo que habla sobre: si aún mi madre y mi padre me dejaren, vos no me vas a dejar. Si el hombre sabe dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios va a dar cosas buenas a sus hijos? Y Dios es un papá que se alegra en dar cosas a sus hijos. Rompamos con esa mentira de que no podemos pedirle cosas a Dios, ¿ok? Eso como paréntesis, porque no va al tema de hoy, ¿ok? Pero haciendo ese paréntesis, si uno no entiende que ese Dios bondadoso, grandioso, lleno de gracia, pleno, eterno, todopoderoso, quiere perdonarte, porque para eso envió a su Hijo unigénito, si uno no es capaz de entender eso, entonces jamás va a poder recibir el perdón de la forma correcta. Y jamás va a poder ser uno con él.
Porque la única forma de ser uno es recibiendo de lo que Él quiere darte y de lo que Él quiere que vos seas parte. O sea, literalmente decir que sos uno con Él, pero vivir separado es muy ilógico. O sea, es muy contradictorio. Entonces, si vos no sos capaz de aceptar el perdón de Dios, probablemente sea porque todavía no entendiste lo que implica vivir siendo uno con Él. Implica no solamente buscar ser como Él y tratar de vivir cada día siendo perfeccionado por su espíritu, sino también aceptando de lo que Él quiere darte, de las promesas que Él que te propone y que te promete, y el perdón que Él te da. ¿Sí? Así que si quizás estabas pasando un momento de como, Señor, no sé si me perdonás o no sé todo esto, bueno, hoy con este mini video, mini reflexión, quiero animarte a que puedas estar reflexionando primero sobre quién es Dios para vos, si estás viviendo siendo uno con Él, y que puedas aceptar como hijo que sos el perdón que un padre te quiere dar. Porque lo más hermoso de esto es de que antes de que vos pudieras arrepentirte, Jesús ya vino a morir. Entonces, ¿en qué momento empezamos a pensar que el perdón que le estamos pidiendo a Dios no nos lo quiere dar? Si Jesús ya murió por vos. O sea, antes de que pudieras pedírselo, Él ya había venido a decir que estos clavos que clavaron en mí valgan la pena. Eso es lo que Dios te dice. Así que quiero decirte que Dios es un Dios bondadoso, un Dios de perdón, que si nos arrepentimos de todo corazón, Él nos perdona, pero que para poder recibir ese perdón de forma plena, tenemos que entender que solamente en Él está ese perdón y que tenemos que ser uno con Él para poder vivir plenamente en su perdón, en su redención, en su libertad, en su plenitud y en las infinitas bondades que emanan de Él. Así que bueno, espero que te gusten este tipo de videos y ya vas a ver que para el próximo video viene una reflexión muy cool. Bendiciones.